En aquella mansión se decía que pasaban muchas cosas, que desde hacía muchos años algún mal se había instalado ahí y que desde entonces este se quedaba con todo aquel que se atreviera a entrar a dicho lugar. Se trataba de una propiedad que 20 años había heredado Evaristo Ramírez, joven hijo del empresario Anastasio Ramírez, un hacendado exitoso en el estado de San Luis Potosí. El propio Evaristo no lo conocía, y lo que se sabía de dicho señor es que décadas atrás iba y venía a la capital para realizar negocios, hacer tratos o concretar arreglos que le permitían tener una importante actividad económica en su estado natal. Sin embargo, había algo extraño en aquellos viajes, ya que cada que el viejo iba a la Ciudad de México, lo hacía en completa soledad. Nadie lo acompañaba. Simplemente se subía a su camioneta y desaparecía de la región por alrededor de 10 o 15 días. Pero no era lo único que sobre él intrigaba. Había muchos misterios y especulaciones sobre su pasado. Sin embargo, quienes lo conocían decían que el viejo había hecho su fortuna en España. Se sabía que después de haber hecho una extraña sociedad con un hombre en esas tierras, fue que repentinamente regresó con una cantidad bastante importante de dinero, además de muchas otras pertenencias, las cuales el oso guardaba en su hacienda de San Luis Potosí. Pero lejos de eso, nadie sabía mucho de su pasado. Aquel hombre no era muy abierto con la gente. Su carácter era serio, callado y muy analítico. Con cada persona con la que se reunía siempre escuchaba. Jamás interrumpía. Dejaba que los demás hablaran, replicando siempre con pocas palabras, asintiendo o respondiendo mínimamente a todos los comentarios que escuchaba. Su carácter era bastante simple y parco. Jamás se le conoció un pasado fiestero o conflictivo. Por el contrario, siempre se dijo que de joven había sido un individuo casi gris, sin mayor rasgo distintivo que su gran estatura y esos ojos penetrantes que desde muy chico había tenido. Había gente que en las épocas de su adolescencia pensaba que Anastasio Ramírez estaba mal de la cabeza. Cuando le saludaban o preguntaban algo en la calle nunca respondía. Siempre estaba callado, evadía a la gente y sacaba la vuelta a todo aquel que se encontrara en su camino. Era por esto que se llegó a decir que tal vez el joven tenía un cierto retraso mental, que aquel muchachito simplemente era lento de aprendizaje, ya que no se divertía con nada, no hacía deporte, no convivía con otros jóvenes, ni se le conocía alguna afición. Sin embargo, todo cambió cuando vino de regreso de esa visita de España. El joven se había embarcado en un viaje a la edad de 21 años. Lo hizo después de terminar la universidad casi sin pena ni gloria, por lo que sin decirle nada a nadie, fue que un día simplemente viajó hacia el viejo continente, y ahí se quedó unos cuantos meses. Cuando volvió de su paso por aquel país, fue que aquello se convirtió en una sorpresa para todos, ya que el joven Anastasio Ramírez venía acompañado de una fortuna enorme. Ahí todo mundo se dio cuenta que el muchacho no hablaba mucho ni hacía ruido, porque en realidad se la pasaba analizando a todo a su alrededor, a toda la gente, a todo aquello que le interesara. Ya como un exitoso hombre de negocios, fue notorio que Anastasio Ramírez siempre ponía atención en los detalles. Se la pasaba preguntando cifras, costos, variantes de mercado o tendencias de la economía, solo para después sorprender a todo mundo con compras o inversiones. No había duda, aquel individuo era inteligente, talentoso, y sabía perfectamente cómo hacer crecer su fortuna, la cual jamás derrochó, ni mucho menos compartió con nadie. Razón por la cual cuando se supo que el viejo Anastasio Ramírez tenía un hijo que nadie conocía, todo mundo se quedó con la boca abierta. Si bien muchas veces se le vio acompañado de bellas mujeres entre los 35 y 50 años, jamás se supo que se hubiera casado, que se hubiera enamorado, o que tuviera una relación más allá de simples salidas a restaurantes y acompañamientos a eventos importantes a los cuales acudía producto de sus relaciones comerciales. Por el contrario,
Aquel hombre se sabía frío y desconfiado. No se fiaba de nadie, y por esa razón es que jamás se supo de alguna relación íntima con alguien. Por esto muchos pensaron que se trataba de una estafa, una mentira, ya que era imposible que Anastasio Ramírez hubiera dejado un hijo sin que nadie lo supiera. Aquello fue un escándalo en San Luis Potosí. De inmediato se hicieron especulaciones acerca de su hijo, apuntando a que todo se trataba de un movimiento de alguien que sabía más cosas del viejo. Hubo una treta de algún Vivales que tal vez había descubierto la forma de quedarse con su fortuna. Sin embargo, no era el caso, ya que el viejo Anastasio Ramírez en verdad tenía un heredero de su sangre. Y este era precisamente Evaristo Ramírez, quien sin saber de su progenitor hasta ahora, pudo escuchar la mención que se hacía de él en su testamento. Sin embargo, muchas cosas en su fortuna ya se habían movido por el deseo explícito del occiso. Cuando murió Anastasio Ramírez en su hacienda, todo en sus bienes cambió. Había dejado órdenes específicas en su testamento a sus apoderados, quienes en poco tiempo hicieron adjudicaciones y entrega de sus empresas a una sociedad situada en España. Aquello de alguna forma tenía cierta lógica, por el origen de su fortuna. Sin embargo, lo que era raro es que se dejara para el final el último movimiento, donde se daba la propiedad de la Ciudad de México a aquel hijo que hasta ahora se daba a conocer. Un hijo que no solo era perfectamente reconocido por el viejo, sino que además, el cual había estado todo el tiempo vigilado y protegido por él. Así es, desde que su hijo había nacido, Anastasio Ramírez le dio su apellido. Se encargó de su salud, de sus estudios y de todo el cuidado que requiriera el pequeño. Solo que nunca lo hizo de forma presente, siempre a la distancia y en completo secreto. Jamás lo visitó, jamás lo vio en persona y mucho menos se comunicó con él. Aquello Evaristo no supo cómo tomarlo. Ya era un hombre de 35 años y nunca en su vida supo ni una sola cosa de su padre, quien ahora aparecía de la nada y extrañamente le heredaba una ostentosa mansión, la cual para entonces ya tenía muchos años abandonada. Evaristo vivió hasta los 18 años con su madre, mujer quien desde siempre lo ayudó, quien desde siempre le consiguió becas y beneficios que curiosamente venían desde España, dejándolo así siempre bien protegido. Si bien en un primer momento se sintió traicionado por su propia madre, engañado por ella, Evaristo no le guardó rencor por mucho tiempo. De alguna forma se dio cuenta que tal vez ocultó la relación con su padre, solo para cuidarlo, para protegerlo, ya que desde siempre se mostró como una mujer amorosa y comprensiva, quien todo el tiempo lo impulsó a que estudiara Derecho y saliera adelante sin que nadie le dijera lo contrario. El caso es que esa fecha había llegado, y el joven de la nada obtenía una propiedad bastante cara ahí en la Ciudad de México. Se trataba de una mansión la cual se encontraba al sur de la ciudad, apartada de la mancha urbana y alojada en medio de una zona boscosa en la fría región del Ajusco. Parecía que el viejo desde siempre se sintió a gusto apartándose de la gente. En los años 60 construyó esa propiedad y él mismo financió el tramo de camino que podía conectar a su mansión con la carretera federal, asegurándose meticulosamente de que nadie estuviera cerca de él. Compró hectáreas alrededor del lugar y, dada su cercanía con ciertos políticos de la época, fue que pudo hacer que todo lo que rodeaba su mansión fuera declarado como área natural protegida, para que así nunca pudiera construirse ni alzarse nada en las cercanías de sus tierras. El caso es que aquella misteriosa construcción significaba más de lo que se pensaba, ya que aquella monstruosa mansión era la propiedad más importante y misteriosa entre las pertenencias del viejo Anastasio. Se trataba de una fría construcción de concreto, cantera, roble y mármol, la cual estaba rodeada de fuentes y enormes jardines, que a falta de mantenimiento ya tenían crecida mucha maleza,
árboles, enredaderas y musgo a su alrededor. Si bien se encontraba prácticamente abandonada, la realidad es que se trataba de una propiedad increíblemente ostentosa. Por todas partes tenía pinturas, alfombras, detalles finos en las paredes, ornamentos en vigas, pasamanos y vitrales. Estaba llena de polvo, eso sí, con telarañas y muchos insectos por todas partes, los cuales reflejaban aquellos 10 años que el lugar tenía sin la visita del viejo Anastasio, quien con tan solo 2 empleados siempre la tenía en perfecto cuidado. Trabajadores personales, quienes se encargaban de llevarle víveres, podar los jardines y cuidarlo mientras él la visitaba. Cuando le hicieron la entrega de la mansión a Evaristo, fue que escuchó de propia voz de Pedro, uno de esos 2 trabajadores de su padre, cómo es que el viejo Anastasio se comportaba cada que iba a esa mansión. De acuerdo con su versión, cada que el viejo avisaba de su llegada, era que Pedro y un ayudante de inmediato iban hasta la carretera Picacho a Jusco, para ahí, entre las 5 y las 7 de la mañana, esperar a que el viejo pasara por ellos, para después ir a la mansión, y ahí dejar todo listo para que don Anastasio pudiera estar poco más de una semana sin ser molestado. Así es, el viejo arreglaba todo para pasar días en completa soledad en su propiedad. Si bien tenía todos los servicios, lo único que el hombre pedía eran algunos víveres, agua potable y la estricta orden de para nada ser molestado. Era por eso que Pedro y su acompañante permanecían en la cabaña a la entrada, y ahí con 2 escopetas vigilaban que nadie se acercara a dicho lugar. A aquello Evaristo lo escuchó como una rara excentricidad de su padre, como una rara actitud. Sin embargo, nada más lejos de aquello, porque lo más inquietante del caso eran un par de situaciones que el propio Pedro pudo contarle al conocerlo. La primera fue en aquella ocasión en que llegaron a la entrada un par de autos ostentosos. Aquello de inmediato llamó la atención de Pedro, porque si bien de pronto llegaban algunos despistados que se perdían en la carretera, lo que vio en ese momento definitivamente no era un acercamiento amistoso. Se trataba de 2 automóviles bastante finos, los cuales simplemente se quedaron estacionados frente a la cerca que limitaba el acceso, permaneciendo con motor encendido y con faros apuntando directo a la cabaña de recepción. Pedro y su ayudante sabían que no debían molestar al viejo Anastasio, por lo que en esa ocasión procedieron con un protocolo el cual tenían bastante bien acordado. Lo que debían hacer ante cualquier visitante inesperado era prender los faros que iluminaban la entrada, después de inmediato hacer una llamada a la oficina del jefe de policía, notificar las placas, permanecer en la línea y justo después acercarse al visitante para preguntar de quién se trataba, cosa que realizaron en algunas 10 ocasiones durante 20 años, pero que en ese momento les haría temer por su vida. Habían hecho todo lo indicado, y cuando Pedro mandó a su ayudante a preguntar de quién se trataba, fue que sucedió algo nunca antes previsto. De acuerdo a lo que Pedro recuerda, su ayudante volvió con la piel pálida, completamente nervioso, tembloroso, lleno de miedo, y diciendo que aquellos viejos en ese carro le habían dado la orden de no meterse y de abrirles la reja de entrada. Sin embargo, no era solo una orden de alguien común y corriente, ya que de acuerdo a lo que vio el pobre ayudante, se trataba de ancianos, los cuales con rostros terroríficos y miradas ciegas, sostenían entre sus manos dagas y cuchillos muy raros. Al oír eso, Pedro de inmediato pidió ayuda a la oficina del jefe de la policía. Y como si alguien les hubiera avisado a aquellos extraños, fue que rápidamente se echaron en reversa y se fueron del lugar. Fue entonces que en tan solo 3 minutos llegaron un par de patrullas a la entrada,
Y ahí, tanto Pedro como su ayudante se dieron cuenta que en verdad el viejo Anastasio tenía muy buena protección de la Policía Federal. Nunca había sido necesario. Nunca habían tenido una amenaza. Pero fue precisamente después de esto que el ayudante de don Pedro renunció a su puesto. De aquello el viejo cuidador de la mansión recuerda las palabras de su antiguo compañero, quien, asombrado por aquel episodio, llegó a mencionar que esos viejos no eran cualquier persona, que pertenecían a algo malo, de lo cual él no se quería enterar jamás. Esto porque efectivamente, al insistir en su descripción, fue que el temeroso ayudante dijo a detalle el aspecto de al menos 3 de esos ancianos, mencionando temeroso que se trataba de personas con rostros cadavéricos, los cuales tenían pupilas lechosas, uñas largas, y quienes con semblantes amenazantes sostenían dagas en sus manos, las cuales no se trataba de cualquier arma afilada, sino de cuchillos con empuñaduras ornamentadas, las cuales por un instante alcanzó a ver eran blancas, hechas como de hueso o marfil, y las cuales dejaban ver marcas y símbolos muy extraños. Después de eso, el ayudante jamás regresó al lugar. La segunda vez que algo raro sucedió en la entrada de la mansión fue una ocasión en que, ya con otro acompañante, Pedro presenció la visita de un hombre totalmente alcoholizado y desquiciado. En ese segundo episodio, Pedro y su ayudante hicieron el mismo protocolo. Llamaron a la estación de policía, alumbraron la entrada, y cuando el ayudante salió para preguntar de quién se trataba, fue que un hombre en completo estado etílico se bajó del carro. Si bien podría ser alguien perdido en la carretera de la zona, aquello no era así, porque el hombre iba completamente ensangrentado, sosteniendo una daga entre sus manos y gritando maldiciones hacia la mansión de don Anastasio. Al ver la situación, Pedro de inmediato pidió ayuda a la policía y le gritó a su ayudante que no siguiera, que regresara rápidamente con él a la entrada. Y fue entonces que aquel hombre, dando gritos, comenzó a reclamar en plural que por culpa de ellos, por culpa de esa gente, su familia ya no existía. Aquello aterrorizó a Pedro, quien no sabía a qué se refería o de qué se trataba. No entendía si solo se trataba de un loco, o si es que aquello tenía relación directa con su patrón y la extraña visita de aquellos ancianos meses atrás. El caso es que el hombre gritaba desesperado, rabioso, y cuando estaba a punto de intentar ingresar a la propiedad, fue que la policía rápidamente llegó, alcanzando a detenerlo en su torpe intento de entrar a la mansión. Sin embargo, en el forcejeo sucedió algo que en ese momento nadie vio. Aquel hombre tiró la daga, y más tarde, Pedro pudo corroborar lo que meses antes su antiguo ayudante le hubiera advertido. Se trataba de una cuchilla completamente llena de sangre, la cual estaba hecha con una empuñadura blanca, como de hueso o marfil, y la cual tenía inscripciones y símbolos tallados finamente en el mango. Al escuchar eso, Evaristo interrumpió el relato y le preguntó a Pedro si aún la conservaba. Sin embargo, este respondió que no, que en su momento la había entregado a don Anastasio, y que justo después de eso fue que el viejo comenzó a venir cada vez menos a la mansión. Con eso la plática prácticamente terminó. Pedro entregó las llaves a Evaristo, le dio un libro con los detalles de cuidado de la mansión y simplemente se despidió para nunca más regresar a ese lugar. Eso sí, antes de irse le dijo a Evaristo que se cuidara y que lo mejor era que pusiera en venta la propiedad, ya que ahí no era bueno que alguien pasara la noche y que mucho menos la habitara. De esto Evaristo preguntó a qué se refería, pero Pedro no dijo más y simplemente se despidió deseándole lo mejor. Aquello a Evaristo le pareció extraño
Si bien no era supersticioso ni creyente de conspiraciones, sí que se dio cuenta que su padre tenía un pasado bastante misterioso y lleno de excentricidades. El caso es que esa tarde Evaristo decidió revisar la propiedad. Había llegado desde mediodía y tardó muchas horas en recorrer cada habitación, cada sala, cada recámara y pasillo del lugar. La mansión tenía espacios enormes, completamente vacíos, y otros con algunos muebles, libreros, closets o roperos. Revisó cajones, revisó repisas y cada rincón, pero nada, tan solo polvo, algunas libretas viejas y libros repartidos por toda la casa. Aquello estaba abandonado y no parecía ser un lugar de descanso, para nada. Se trataba de una mansión con un par de escritorios, sillas y sillones, pero ni una sola habitación con camas, tan solo recámaras vacías. Aquello ya había sido vaciado. Tal vez su padre se llevó todo del lugar y simplemente decidió dejarle la mansión a Evaristo porque no sabía a quién más dársela. El hijo sintió aquello como una ofensa, como si le hubieran otorgado algo que tal vez nadie quería, algo que su propio padre posiblemente ni siquiera estimaba. Fue así que, decidido a ponerla en venta, Evaristo comenzó a recoger todo. Se puso a cerrar cada una de las puertas del lugar, y cuando estaba a punto de irse, fue que se dio cuenta que había una llave la cual no correspondía a ninguna de las recámaras o entradas de la mansión. Se trataba de una llave bastante extraña, la cual tenía ciertos ornamentos de metal en ella. Si bien era una pieza fina y llamativa, durante todo su recorrido jamás pudo dar con una cerradura a la cual correspondiera, razón por la que de inmediato se puso a revisar el viejo libro con los detalles de la mansión. Examinó cada una de las páginas y vio que había indicaciones detalladas de cada una de las cerca de 20 llaves que tenía, pero de aquella pieza ornamentada nada. No había algún texto o imagen que indicara a dónde pertenecía. Evaristo, extrañado, terminó de cerrar todo el lugar, y al salir fue que decidió dar una vuelta por los alrededores de la mansión. Su instinto le decía que aquella llave no estaba ahí por casualidad, y que antes de irse para jamás volver, valía la pena revisar todo el exterior. Y vaya que tenía razón. Oculta por enredaderas y maleza, justo en la parte de atrás, encontró una puerta de madera y ornamentos de metal, la cual era una entrada que para nada estaba mencionada en aquel libro que había recibido. Evaristo la revisó, inspeccionó el cerrojo, y ¿cuál sería su sorpresa? Que adornado con ornamentos parecidos al de la extraña llave, se encontraba una cerradura bastante inusual. Ahí estaba eso que tanto le había intrigado. Ahí estaba la entrada que al parecer faltaba por inspeccionar. El hombre, con algo de temor, metió la llave, la giró con fuerza y escuchó cómo un mecanismo de pronto tronaba en la base de la puerta. Aquello definitivamente se había abierto. Evaristo pasó saliva, empujó la pesada puerta y, produciendo un horrible rechinido, fue que poco a poco pudo abrirla. La situación era extraña. Se trataba de una especie de pasaje largo, oscuro, el cual por muchos metros llevaba a la parte baja de la mansión. Sin embargo, ya era tarde. La luz del día se estaba esfumando, por lo que Evaristo, lleno de curiosidad y miedo, dudó por unos segundos en entrar. Pero aquello no le llevó mucho. Después de respirar profundamente, Evaristo prendió la luz de su celular y, sin pensarlo demasiado, fue que, lleno de nerviosismo, comenzó a meterse por aquella entrada. Caminó por varios metros y, cuando se dio cuenta,
Ya estaba en el interior de una sala en lo más profundo de la mansión. Ahí lo que sus ojos vieron no pudo creerlo. Se trataba de una especie de sala para rituales, donde marcada en el piso se encontraba una estrella pentagonal, tallada a surcos en el suelo de concreto, la cual encerrada en un círculo tenía infinidad de inscripciones a su alrededor, con caligrafía extraña, la cual no podía entender, la cual no podía identificar, la cual de inmediato le hizo sentir un miedo inexplicable. Si bien él no creía en brujería, satanismo o maldiciones, aquello le hizo sentir pánico, porque dada la extrañeza de su padre, de su pasado y todo lo que le rodeaba, definitivamente aquello no podía ser otra cosa más que una de sus más ocultas excentricidades. Aún así, con mucho miedo comenzó a iluminar el lugar, dándose cuenta que montadas en las paredes habían portavelas de hierro, las cuales aún tenían cera negra escurrida en ellas, además de estandartes con símbolos paganos colgados de los muros, y algunas bases de tablones las cuales parecían servir para hincarse en ellas. Aquello era aterrador, no solo por las implicaciones paganas de su aspecto, sino porque de haber sido utilizadas, significaba que su padre en verdad había pertenecido a un culto, o tal vez a algo peor. Evaristo comenzó a darse cuenta que no debía permanecer más en ese lugar, por lo que giró buscando la salida, pero por los nervios y el pánico ya se había desorientado. Tratando de retomar sus pasos, caminó al centro del lugar, y buscando la salida, fue que de pronto vio aquel pedestal justo al fondo de una de las paredes. Evaristo, lleno de miedo, lo pensó por un momento. Lo dudó profundamente. Sin embargo, al no saber qué hacer, simplemente se acercó a aquel pedestal. Alumbró con pulso temeroso, y al llegar fue entonces que lo vio. Encima de este había una manta negra, la cual al parecer cubría algo en su interior. Evaristo, pasando saliva, tomó un extremo de aquella tela y muy lentamente comenzó a removerla. Fue ahí que la encontró. Se trataba de una daga, exactamente tal cual como aquella que Pedro le había descrito. Una daga con empuñadura blanca, de hueso, la cual marcada finamente tenía la misma estrella pentagonal que se encontraba tallada en el piso, además de inscripciones pequeñas, en una escritura nunca antes vista por él. El hombre tembloroso la tomó por el mango, y al levantarla fue que sintió aquella pinchadura entre sus dedos. Evaristo, lleno de susto, la dejó caer al suelo, y aquello resonó fuertemente en el lugar. Segundos después el eco se desvaneció, y fue entonces que Evaristo, acariciándose la mano, se acercó. Al estar hincado fue que pudo ver qué era aquello que le había picado. Se trataba de unas pequeñas espinas las cuales sobresalían de la empuñadura de hueso. Al ver eso, lleno de temor, Evaristo caminó hacia atrás, sin darse cuenta que de su mano comenzaban a escurrir incontables gotas de sangre al suelo. Y fue entonces que sucedió. Un ruido se escuchó profundo a su alrededor. Aquello de inmediato lo hizo saltar de su lugar. Intentó buscar la salida. Sin embargo, era imposible. El espacio era enorme, y su celular apenas si lograba alumbrar unos cuantos metros frente a él. De nuevo aquel ruido sonó, y fue entonces que pudo escucharlo con más claridad. Se trataba de un bufido, una respiración de algo enorme cerca de él. Aquello no tenía sentido. Aquello no era lógico. Sin embargo, sus oídos no lo engañaban, porque pronto escuchó en el piso aquellas pisadas pesadas, las cuales pausadas poco a poco se iban acercando hacia él.
Se trataba de algo oculto en la oscuridad, que lentamente se iba alumbrando por la lámpara de su móvil. Y cuando pudo verlo, cuando pudo conocer su aspecto, fue que se dio cuenta que aquello no era humano, que aquello no era natural, que aquello era mitad hombre, mitad cabra, quien con ojos iluminados en medio de la oscuridad, repentinamente dejaba oír su voz, para simplemente emitir una nota gutural, la cual tenía muchos años de no haber sonado. Nadie supo exactamente qué fue lo que vio Evaristo, pero después de eso, el hombre no vendió la mansión. Al contrario, nunca se deshizo de ella, porque según se dice, hay un testamento donde no solamente narra todo lo antes dicho, sino que además agrega que todo en la vida tiene un motivo y que esa propiedad pertenece a su propia sangre, al mismo apellido, de una familia, la cual muchos dicen vive amenazada por el diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.